Hola, buenas noches. Les habla Keila Joana Vilas y Fuentes, estudiante de la Universidad Minuto de Dios de la ciudad de Barranquilla. En la noche de hoy vamos a hablar sobre legislación laboral y un caso muy importante que sucede en muchas empresas de Colombia, que es el caso de Marineros SAS. Es una empresa pesquera pequeña con domicilio en Tumaco, Nariño. Cuenta con 5 barcos pesqueros que realizan sus actividades en esta región. Cada embarcación está integrada por 5 tripulantes conformados por un capitán y 4 operadores de pesca. Los operadores reciben un pago de 300.000 pesos cada semana. Están obligados a cumplir un horario de trabajo de 8 horas diarias y seguir estrictamente las órdenes impartidas por el capitán. Deben usar el uniforme y los elementos de protección personal proporcionados por la empresa. En caso de incumplimiento de sus funciones, los tripulantes reciben llamado de atención por escrito emitido por la empresa. Marineros SAS contrata a los capitanes mediante contratos de trabajo, mientras que los otros 4 integrantes de cada barco son vinculados mediante contrato de prestación de servicio. Aquí vamos a evidenciar muchos casos relacionados con artículos del Código Sustantivo del Trabajo, contratos de trabajo, principios mínimos fundamentales del Estatuto del Trabajo, y muchos temas sobre normatividad. El cumplimiento de la normatividad laboral constituye un pilar fundamental para la estabilidad y sostenibilidad de las empresas en Colombia. La legislación vigente busca garantizar condiciones dignas de trabajo y proteger los derechos de los trabajadores y establecer un marco de responsabilidades claras para los empleadores. Sin embargo, en muchos sectores productivos, especialmente aquellos de alta exigencia fiscal y riesgo como la pesca, persisten en prácticas de contratación que desconocen la realidad laboral y que en consecuencia generan conflictos jurídicos y sociales, como es el caso evidente de la empresa pesquera de Marineros SAS. Veremos algunos análisis de los elementos esenciales del contrato de trabajo según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Se evidencia que la relación entre marineros SAS y sus operadores de pesca cumplen plenamente con los elementos esenciales de un contrato de trabajo establecido en el artículo 23: las prestaciones personales del servicio, la subordinación y la remuneración. Por tanto, resulta jurídicamente improcedente la utilización de contratos de prestaciones de servicio. La forma de contratación adecuada debe ser entonces el contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades legales, garantizando el reconocimiento de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales. La contratación adecuada según la normativa laboral puede ser contrato a término indefinido, recordando ya que la actividad pesquera es permanente; contrato a término fijo, viable si se justifica; temporalidad máxima de 3 años con renovación; o contrato por obra o labor. Según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades a las cuales se reflejan el estatuto de contratación. Previsión en el derecho: la justificación de las decisiones necesarias para ajustar procesos a la norma, formalizar contratos laborales, garantiza el cumplimiento del artículo 22 del contrato sustantivo del trabajo y protege a la tripulación como empleados dependientes, el cual establece que la subordinación, la prestación personal y la remuneración configuran contratos de trabajo sin importar cómo se denomine el contrato. La afiliación al sistema de seguridad social son impredecibles. Según la Ley 100 de 1993, obliga a los trabajadores a salud,
pensión y riesgos laborales ARL. En actividades de alto riesgo como la pesca marítima, la afiliación ARL es indispensable. Formalizar las afiliaciones de todos los operadores al sistema de salud, pensión y riesgos laborales, realizando los aportes mensuales correspondientes. Es indispensable la ARL para proteger a los tripulantes en caso de accidentes, porque de no hacer así, a la empresa le toca asumir todas estas responsabilidades sin que la ARL los apoye. Los pagos de prestaciones sociales y aportes fiscales. Los trabajadores dependientes tienen derecho a prestaciones sociales, primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones, según el artículo 249, 306 y 186 del Código Sustantivo del Trabajo, aportes fiscales, contribuciones al SENA, IFE, ICBF y cajas de compensaciones, según la Ley 21 de 1982. No hay justificación para no aportar a los trabajadores estos derechos que son de ley. Ajustes a las modalidades contractuales. La contratación debe responder a la naturaleza de la labor. Si la pesca es permanente, lo correcto es un contrato a término indefinido, según el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Si la labor depende de temporadas específicas, puede aplicarse un contrato por obra labor, según el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. También se deben implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como anteriormente lo veníamos hablando, según el decreto 1072. Consecuencias legales por mantener la actual modalidad de contratación. Demandas laborales. Los operadores podrían reclamar la existencia de contratos laborales y exigir pagos retroactivos, las multas del Ministerio de Trabajo por uso indebido de contratos, los pagos de retroactivos de aporte de seguridad social y fiscales y las responsabilidades en accidentes. La empresa asumirá todos los costos de un siniestro sin respaldo de la ARL. La reflexión que nos deja toda esta situación en el ámbito laboral es que debemos cumplir con la normativa laboral, no solo en una obligación legal, sino también en una inversión en sostenibilidad de empresas. Proteger los derechos de los trabajadores asegura condiciones dignas y seguras. Evitar sanciones, demandas y altos costos judiciales. Fortalecer la reputación empresarial y la relación con las comunidades, contribuir a la estabilidad organizacional y a muchos aspectos importantes. Quiero agradecerles por su atención, que todos tengan un excelente día. No nos alcanzó el tiempo para explicarles un poco más. Les mando un abrazo fuerte. ¡Mua!